¿Cómo estás, Dardo? Hola Rubén, gracias por la invitación. No, por favor. Tenemos dos temas centrales, fundamentales, trascendentes, que tienen que ver con la historia de nuestros pueblos. Pero antes de ir a uno de ellos, te voy a pedir que nos hagas, si sos tan amable, una breve síntesis del artiguismo, porque por ahí arranca la cosa, ¿no? Sí, justamente hoy tomamos como referencia un año que va a ser importante en la historia de la región del litoral y del artiguismo, que es el año 1820. El artiguismo va a ser una de las posiciones políticas novedosas y que va a enriquecer todo el tablero de las provincias del Río de la Plata a partir del proceso revolucionario. Primero, con el cambio político de generar un nuevo espacio de debate en el gobierno. Y segundo, con una impronta diferente de establecer una forma de Estado muy particular que es el federalismo. En otras oportunidades hemos hecho ya un bosquejo del artiguismo en Corrientes, su relación con la provincia y la configuración de la Liga de los Pueblos Libres. Y en el día de hoy vamos a hacer referencia a dos puntos sustanciales del ocaso del artiguismo en esta Liga de los Pueblos Libres, a través de dos puntos esenciales, que es el Tratado del Pilar de 1820 y el Pacto de Ábalos, también de 1820. Estos son dos instrumentos, dos acuerdos llevados adelante que van a marcar formalmente la decadencia del artiguismo como factor de poder en el Río de la Plata. Pero cuando hablamos de decadencia, no significa un fracaso. No es sinónimo de fracaso, porque el artiguismo va a ser una semilla que con el tiempo va a germinar y va a ser cosechada por las provincias litoraleñas y de todo el federalismo del Río de la Plata. Estos dos tratados, primero el de Pilar, que va a ser firmado por Francisco Ramírez, Estanislao López, en representación de lo que era la Liga de los Pueblos Libres, como consecuencia a un tratado de paz y un acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Previamente a este tratado se va a desarrollar la batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, en el cual estas tropas artiguistas entrerrianas, santafesinas y correntinas van a fijar y plasmar una victoria en contra de Buenos Aires. Y como fruto de esa victoria va a estar plasmado este tratado. Un tratado de gran importancia para la historia política argentina. ¿Por qué? Primero, porque va a ser en la primera oportunidad que se va a nombrar y establecer que la forma organizativa del Estado de estas provincias debe ser federal. Segundo, va a diagramar un futuro Congreso organizativo. El Congreso era la herramienta necesaria e imprescindible para organizar el Estado a través de una Constitución. Y tercer elemento muy importante de este tratado, que va a ser el punto de discordia entre Ramírez y Artigas, que va a ser la manera en que Ramírez va a proponer que Buenos Aires colaborase en la medida de sus posibilidades económicamente en la lucha que se estaba llevando en la frontera con el Brasil. Este punto va a ser de distanciamiento y de conflicto entre Ramírez y Artigas, porque Artigas, que venía con una apoteótica y epopélica lucha en defensa de los territorios en la banda del río Uruguay contra las huestes y las tropas portuguesas, decía y afirmaba que había que exigirle a Buenos Aires que colaborase, pero no en forma aleatoria. Había que exigirle que colaborase con dinero y con recursos efectivos para proseguir aquella lucha. Ramírez recibe de mal gusto el rechazo de Artigas del Tratado del Pilar y lo ratifica igualmente. Esto va a generar una diferencia. Y de ahí en más, lo que Buenos Aires no pudo con el artiguismo, internamente las
desavenencias entre Ramírez y Artigas van a llevar a la derrota militar de Artigas primero y después su exilio en el Paraguay. La culminación de un ciclo. Desde luego, la culminación de un ciclo, esa es la palabra correcta para esta etapa. Y después de este Tratado del Pilar, con algunas derrotas del propio Artigas en el campo de batalla en manos de Ramírez, va a tratar de reorganizarse. Y en esa organización ya final va a surgir este Pacto de Ábalos en abril de 1820, que va a ser una ratificación de Corrientes, Misiones y la Banda Oriental, de darle a Artigas la jefatura del poder político y militar y el compromiso de Corrientes y Misiones, y así también, por supuesto, de el artiguismo todo, en la figura de José Gervasio de Artigas, de seguir la lucha por mantener las autonomías provinciales. Ahí cobra protagonismo Misiones, más protagonismo que en el pacto anterior. Así es, sobre todo porque en el pacto, en el Tratado del Pilar, no participa Misiones. En cambio, en este tratado, en este Pacto de Ábalos, que Más fue amplio. firmado al sur de la provincia de Corrientes, va a abarcar específicamente tres fuerzas políticas interesantes, importantes. La Banda Oriental, en la figura de Artigas, Javier City, en la figura de los misioneros, en la representación de los misioneros, entre otros caudillejos de Misiones, y el gobernador de Corrientes, Juan Bautista Méndez, quien también va a estampar su firma de compromiso en este Pacto de Ábalos. Pacto de Ábalos que va a ser el inicio del fin del artiguismo. De ahí en más, Artigas se retirará, irá a su exilio hasta su muerte en el Paraguay, pero va a ser quien, a través de su doctrina, su idea y su federalismo, va a sembrar una idea distinta en los pueblos rioplatenses que van a construir el Estado federal que tanto van a luchar en todo el periodo preconstituyente. Corrientes siempre presente en el siglo antepasado, ¿no? En nuestra historia, y con mucha fuerza, con mucha impronta. Sí, la provincia de Corrientes va a tener una particularidad, que va a ser la primera provincia que institucionalmente va a optar y va a elegir al artiguismo. ¿Qué quiere decir esto? Corrientes y sus instituciones, Corrientes y el Cabildo, en abril de 1814, va a decidir querer ser artiguista. Los correntinos optaron por Artigas y que ese iba a ser el camino de, digamos, la emancipación, la autonomía y la libertad. Corrientes como institución, no como figura de alguien desde la perspectiva personalista o de un liderazgo, sino Corrientes como institución dice, queremos seguir este proyecto, que es el de la configuración de provincias autónomas bajo el protectorado de Artigas. Corrientes lo acompaña a Artigas hasta el final de su lucha. Y esta es la muestra. Firma el Pacto de Ábalos, Corrientes firma el Pacto de Ábalos en solidaridad y en entrega a lo que era la idea del artiguismo. Mucho dinamismo, porque teniendo en cuenta la época a la cual te referís, porque entre un pacto y otro, que se dan en el mismo año, hay un par de meses nada más. Así es. Febrero, el Tratado del Pilar y Claro. el Pacto de Ábalos en abril, que es, digamos, son los momentos en el cual esa crisis interna del bloque artiguista se va a dar y se va a consolidar lo que va a ser, como decíamos hace unos minutos, la derrota del artiguismo como factor político. ¿El destino final de Artigas cuál fue? Su exilio en el Paraguay, un exilio que va a durar hasta su muerte, pero lo que debemos rescatar es que su idea, su doctrina, sus principios germinaron en todo el Río de la Plata y realmente fueron uno de los caminos para defender la autonomía y el federalismo de la Argentina. Lo definíamos como el padre del federalismo en nuestra entrega de hace un par de semanas, ¿no? Así es, porque al ser uno de los, digamos, mentores de incorporar la primera idea, la primera doctrina, esta primera construcción de lo que significa una nueva forma de Estado,
va a ser tan novedosa y tan importante que va a ser instalada y va a perdurar durante el tiempo. Dardo, gracias por tu presencia, por tus conceptos y vamos a seguir en la próxima semana hablando de otros capítulos que tienen que ver con la historia, donde siempre está Corrientes. Eso es lo importante. Y es el objetivo, ver la historia desde Corrientes, desde Claro, nuestro mundo, desde claro, nuestro lugar, claro. y comprenderla de esa manera. Y hay que revalorizarla, siempre lo digo, ¿no? A la historia y a la provincia, ¿no? Así es. Gracias, Dardo. Muchas gracias.